Buenas noches. Vamos a continuar con la última fecha de este evento, Investigaciones en Humanidades, sobre resultados y aportes. Estamos ya en la última mesa titulada Humanidades Ambientales y contamos con la presencia del profesor Lizardo Seiner, quien tiene la presentación titulada Historia Medioambiental. Lizardo Seiner es doctor en Historia por la Universidad de Grenoble, Francia. Además es magíster y licenciado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en investigaciones sobre historia ambiental peruana y historia social de los riesgos entre los siglos XVI y XXI. Ha investigado sobre eventos de sequía en el Perú entre 1950 y 1990 y la transición energética peruana en la primera mitad del siglo XX. Ha recibido financiamiento para sus investigaciones de distintas instituciones como la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha obtenido el premio Raúl Porras Barrenechea. Es miembro del número del Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú, miembro de la red GELIGE y del Instituto Río Agüero. Ha sido asesor profesional de varias empresas peruanas en temas de historia institucionales. Con eso, profesor, le cedo la palabra para iniciar la mesa. Bien, muchas gracias. Bien, primero, buenas noches. Muy contento de participar en este evento que ayuda a presentar las posibilidades que tiene la investigación en general del medio ambiente desde el punto de las humanidades y específicamente el tema de la historia medioambiental. Quiero partir de algunas imágenes para poder luego explicar. La primera, la que podemos ver, digamos. Sí, esa imagen, que es además la imagen con la que se hace la convocatoria de esta pequeña charla, es una imagen que se encuentra en el Atlas de Pajoldán de 1865. Y es particularmente interesante porque muestra una primera aproximación a los pisos ecológicos. Si bien es cierto, el tema de la división ambiental del Perú está presente desde los cronistas en el siglo XVI, está el caso del padre Acosta, esa imagen es extremadamente significativa por lo que aporta en varios aspectos. Primero, vean, uno puede observar ahí, por ejemplo, alturas, y eso es lo que vendría a ser una suerte de corte transversal del Perú. Estamos hablando de una época, segunda mitad del siglo XIX, donde el Estado peruano está alentando una apropiación del territorio. Y si vemos específicamente una parte de ella, gracias. Pueden ver, por ejemplo, algunos datos interesantes, por ejemplo, en relación a las alturas máximas en las cuales se encuentran determinadas especies animales, vizcacha, algún camélido sudamericano o inclusive plantas. ¿Por qué he querido empezar con esto? Porque la historia medioambiental es, en primera instancia, una historia que busca abordar esta relación compleja entre las sociedades y el medio ambiente. Es una definición en realidad bastante amplia y que conforme vayamos viendo en esta corta exposición, vamos a darnos cuenta de los ámbitos y la complejidad que tiene. Es en realidad para el Perú una investigación, un campo de estudio relativamente nuevo. En el mundo lleva ya bastantes décadas, pero lo importante es que para un país que podemos denominar megadiverso como el Perú, creo que es importante plantearnos esa pregunta y especialmente reconocer la posibilidad que se pueda hacer una historización de la naturaleza. Es decir, si hoy día las ciencias naturales conocen de una manera tan cada vez más completa y más sistemática la naturaleza, bien cabe hacerse la pregunta, ¿podemos retroceder y plantear los asuntos naturales en el pasado? Y la respuesta, sin ninguna duda entusiasta, es se puede. Se puede porque no solamente se van progresivamente forjando los métodos, perfilando los métodos, sino tenemos una gran cantidad de fuentes. Y eso es, creo, lo que debe ponderarse. ¿Desde cuándo se puede hablar de una historia medioambiental? Para el caso peruano se puede hablar, si uno hace un retroceso en el tiempo, los afanes, el propósito de conocer el modo como se comporta la naturaleza viene de antiguo. Podemos encontrarlo incluso
un autor del siglo XIX como José Toribio Polo. José Toribio Polo, en un texto de 1913 que se llama Historia de las epidemias en el Perú, poco conocido, habla sobre la historia física. Y cuando define esta historia física, alude concretamente a cuán importante es conocer ríos, montañas, glaciares, lagos, desde un punto de vista estrictamente natural, pero también en su evolución. En el mundo, en cambio, uno puede encontrar una sistematización de la historia medioambiental para el caso, por ejemplo, de Francia, desde los estudios de Brodel. Cuando uno menciona el caso de Brodel y menciona específicamente el caso del Mediterráneo y el mundo mediterráneo en tiempos de Felipe II, está hablando prácticamente del punto de inicio de una historia medioambiental moderna. Eso no significa, bajo ningún punto de vista, que anteriormente historiadores como Febre, por ejemplo, o un historiador tan tradicional como Langlois, del siglo, fin del siglo XIX, se planteen problemas alrededor de los asuntos ambientales. Sin embargo, la historia medioambiental no es solo una historia, como podríamos pensar en primera instancia, no es solo una historia de la naturaleza, es también una historia del modo como se comporta una población en el tiempo y de qué manera esa población tiene una afectación sobre el medio ambiente. Quizás para poner algunos ejemplos. Todavía no se ha evaluado suficientemente bien el ingreso, por ejemplo, de truchas a los ríos peruanos, a los criaderos y de qué manera esto ha afectado el equilibrio ecológico de los Andes, que por siglos estuvo. O, por ejemplo, no se ha evaluado suficientemente bien el ingreso del eucalipto desde Australia en la década de 1870. Es decir, hay un campo muy grande de estudio alrededor de cómo se van produciendo este tipo de intercambios que a lo largo de la historia se han ido dando, pero para el caso peruano tendrían que sistematizarse mucho más. Y, por ejemplo, para poder ver los efectos, como un caso internacional, cuando se construye el canal de Suez, que evidentemente corresponde a una etapa de gran desarrollo de la ingeniería y especialmente de esta idea del progreso de la ingeniería, esa idea de que el progreso es capaz de asegurar bienestar. Hay un componente técnico bastante conocido, pero pocas veces se ve también el alcance medioambiental y cómo cuando se abre el canal de Suez, especies que eran parte del Mar Rojo pasan al Mediterráneo y viceversa. Entonces, los efectos que cualquier tipo de obra tiene sobre el medio ambiente indudablemente merece un registro. Cuando hablamos del carácter, y podemos ya pasar a esto, al carácter de la historia medioambiental, yo creo que hay dos características que vale la pena destacar. Primero, su porosidad. Y utilizo el término porosidad para dar cuenta de cómo la historia medioambiental se nutre de los avances de otras disciplinas. Por ejemplo, en términos de historia de la medicina, los médicos desde el siglo XVIII a fines, por ejemplo el caso de Unanue, registra temperatura. Una historia de la medicina, Unanue está particularmente preocupado por el modo como el clima afecta a la población. Esos datos y esos registros sirven de una manera enriquecedora a una historia del clima en el Perú. E incluso de ahí viene también un aporte, no solamente de historia de la medicina, sino de historia de la ciencia. El uso de instrumental, por ejemplo, barómetros, termómetros, es el fundamento material que permite hacer un registro, en realidad no tan exhaustivo, pero sí bastante enriquecedor, repito el término, para conocer los climas del pasado. En ese punto, por ejemplo, Lima tiene la más antigua secuencia de observaciones térmicas en toda América, pues se inician a mediados del siglo XVIII. Desde 1754 hay registro térmico en Lima, y eso se debe a la acuciosidad del cosmógrafo
primero cosmógrafo mayor del Perú, luego cosmógrafo mayor del Perú, cosmógrafo mayor de la República. Por lo tanto, esa porosidad implica que la historia de la medicina, la historia de la ciencia, la historia urbana, la historia agrícola, que se han ido desarrollando en el tiempo como campos autónomos, contribuyen, yo diría hasta de manera decisiva, por lo que han significado en términos de avance de los conocimientos. Y lo segundo, creo que es también importante rescatar, es el tema de la escala. La historia medioambiental, a diferencia de otros ámbitos del estudio histórico, es muy difícil que se centre en fronteras. Por ejemplo, un tema como la contaminación, no hay manera de poder restringirlo o circunscribirlo a una frontera. Piensen en Chernóbil, piensen en Ucrania, y esa nube radiactiva se prolonga por varias partes de Europa y llega incluso hasta Escandinavia, afectando a la fauna de la parte más septentrional de Suecia, por ejemplo. O cuando se produjo este severo problema, esta explosión de una plataforma de explotación petrolera en el Golfo de México. El problema que se produce con la historia medioambiental es un tema que lo rescata mucho Piero Bevilacqua, un historiador italiano, es el tema de la escala. Entonces, es a veces difícil definir, porque pueden ser varias regiones, varios países los que estén implicados bajo un problema, por ejemplo, de contaminación. Esos dos aspectos quería destacarlos dentro de esta presentación del concepto y de los ámbitos que van o de las características, perdón, que se van a desarrollar. En segunda instancia, quería presentar los campos, que en realidad son múltiples, y sobre los desastres, por decir uno que en lo particular me entusiasma mucho, pero acá he elegido 4. Hay una historia del agua, hay una historia de los animales, hay una historia de la energía y una historia de los bosques. Todos estos temas son ámbitos de estudio para los cuales, en el caso peruano, contamos con fuentes. En el caso, por ejemplo, de la historia del agua, uno puede encontrar, por ejemplo, una revista que lleva por título Water History, que se empezó a publicar allá por el año 2009, se sigue publicando y muestra, por ejemplo, no solamente cómo y qué tipo de efecto tiene la construcción de una hidroeléctrica, qué tipo de efecto, por ejemplo, tiene la canalización de un río, entra también a un tema que está directamente vinculado al mundo urbano, que es la potabilización del agua. Potabilizar el agua es uno de los elementos centrales que explica la posibilidad de asentamiento de una población en el tiempo. Esto es un gran logro del siglo XIX, sea el caso londinense, sea el caso parisino, algunas ciudades americanas, pero la potabilización del agua es finalmente el fundamento que va a permitir un asentamiento progresivamente grande en las ciudades. Recordemos que el acceso al agua potable es un acceso tardío, es un acceso más bien del siglo XIX, pero especialmente del siglo XX, gracias a los avances en la bacteriología, especialmente el tema de la química. No hay que perder de vista, por ejemplo, que incluso una cosa tan cotidiana para nosotros como las aguas gaseosas, acá en el Perú, por ejemplo, se promueven desde el punto de vista que son aguas insospechables, es decir, aguas que habían pasado por un proceso incluso de pasteurización. Entonces, el agua, tal como la conocemos hoy día, con el confort que tiene, con la facilidad de acceso que tenemos, no fue siempre así. Brodel cuenta, por ejemplo, en uno de los tomos de Capitalismo, esta historia del capitalismo que él tiene en 3 tomos, él habla, por ejemplo, de la importancia de tomar cerveza, y no porque una población se haya tornado dipsómana, ni mucho menos, sino por el hecho concreto que ese proceso de fermentación estaba asegurando una calidad de líquido mayor que simplemente poder acceder
en una fuente pública o directamente tomándolo de los ríos. Es decir, cuando hablamos de historia del agua, son los temas vinculados a la infraestructura, pero también a todo aquello que le permite a una población acceder a una potabilización. En el caso de los animales, hay una historia larga que me he permitido dejarla acá, con dos trabajos de uno de los años 80 y otro muy reciente. Dos autores, Robert Delort, ¿no? Los animales tienen una historia, que es un libro del año 84, que es el primero que pone el acento sobre las posibilidades y las limitaciones de hacer una historia humana, dándole una perspectiva no al animal, sino verlo desde el punto de vista de la sensibilización que una sociedad va teniendo hacia el animal y evidentemente también al uso que se hace de él. El otro libro que ustedes tienen es Los animales en la historia, que lo he traído, y por ejemplo, en este libro que estamos hablando del libro del año 24, el gran especialista en Francia es Éric Baraté. Y en estos, o en esta compilación que él hace, por ejemplo, de varios artículos, hay un artículo sumamente interesante sobre, en tiempos de la Revolución, el destino terrible que va a tener un rinoceronte que estaba vinculado a la monarquía, estaba en Versalles, y luego en tiempos de la Revolución, este animal, que está prácticamente ya muy complicado en términos de alimentación, es llevado a París a un jardín de plantas. Y el jardín de plantas es una institución antigua de la monarquía, pero que es la base para formar el Museo Nacional de Historia Natural. 1793, uno de los logros culturales de la Revolución Francesa. Y junto a ese Museo de Historia Natural, que tenía un jardín de plantas, un jardín botánico, se abre por primera vez un zoológico. El animal duró muy poco tiempo y hasta el día de hoy se exhibe ya debidamente acondicionado en una de las salas del Museo Nacional de Historia. Es decir, estamos hablando ahí, por ejemplo, de un caso de fauna exótica, ¿no? La fauna exótica significó para las cortes europeas un ingreso y un tema de asombro, pero también un tema de estatus. Hay un famoso libro, por ejemplo, La jirafa de los Medici, la enorme aventura que tiene que pasar este animal para ir desde el África hacia Europa. Y así los ejemplos se pueden largamente incrementar. Aquí, por ejemplo, una potencialidad de trabajo que todavía no ha sido todavía debidamente abordada en la historia de los zoológicos. Y no estoy hablando solamente de la proximidad del Parque de las Leyendas o el Parque de Huachipa, sino en qué momento y en qué condiciones y bajo qué tipo de dependencia estatal se crea el primer zoológico de Lima a fines del siglo XIX. No hay zoológicos coloniales, pero sí en el siglo XX, muy asociado en la segunda mitad del siglo XIX, muy asociado a esta posibilidad de exhibir y de control sobre la naturaleza, que es un poco lo que está detrás de esta posibilidad de hacer una historia. El tercer tema está acá, en la historia de la energía. Y la historia de la energía, que es otro tema, nos conduce también a conceptos que obviamente la historia toma de la ciencia, de la ingeniería, y concretamente dos que son dos conceptos esenciales, creo yo, el concepto de matriz energética y el concepto de transición energética. Por ejemplo, un tema de investigación es cómo se llega a la electricidad en el Perú. Una electricidad que empieza a darse en Lima poco después del término de la guerra. Se prenden los primeros focos en 1885, diciembre, pero todavía no hay, y se hace en Palacio de Gobierno, pero no hay propiamente un alumbrado público. Y ahí hay un proceso de transición energética porque lo anterior, ¿qué cosa ha significado? Ha significado la empresa del gas. El abastecimiento de gas en Lima desde 1855
por un sistema de privilegio por parte del Estado que permite ir dotando de un gas de alumbrado hecho a partir de la combustión del carbón, carbón además mineral, carbón además importado desde Newcastle en Inglaterra. Es la segunda mitad del siglo XIX el ámbito en el cual por primera vez se distribuye energía a través de un sistema de redes. Cuando hoy día hablamos de electricidad, la primera forma de acceder a ese mejoramiento del bienestar material, tanto en los hogares, tanto a nivel también de confort público, en el espacio público ya iluminado, se lleva a través de una historia de la energía. Y lo que ustedes pueden ver acá es interesante en la medida que muestra la matriz económica, la matriz energética, perdón, mundial. Es decir, la Agencia Internacional de Energía, desde el año 71, hace un registro de cómo se ha ido, cuáles han sido las principales fuentes de abastecimiento de energía, repito, a nivel mundial. Ustedes pueden ver claramente el predominio que tienen los combustibles fósiles. Ahí pueden ustedes ver cómo entre el 71 y el 2019 prácticamente el consumo, el abastecimiento mundial se duplica, en realidad crece 2,5 veces, no llega a 3, pero estamos hablando de un volumen bastante grande. Entonces vean el petróleo, vean el carbón y vean el gas natural. Y el carbón sigue siendo en muchos aspectos el principal combustible para generación eléctrica en varias partes del mundo. En algunos países industrializados, o por ejemplo el caso de China, esto se da de manera directa. ¿Y por qué también esto es un tema relevante? Porque entendiendo la generación de energía, podemos entender un fundamento esencial para explicar el crecimiento económico de un país. Si crece la economía, ¿en qué se sostiene? Se sostiene, considerando diferentes tipos de actividad, se sostiene en una oferta permanente, suficiente de energía. Y como ya va corriendo el tiempo, no quiero dejar de lado una historia también de los bosques. Porque al hablar de una historia de los bosques, no solamente uno está hablando de ese antiguo concepto propio de las mentalidades europeas, que el bosque no es obviamente la zona rural, sino es la zona donde habita lo extraño, lo mítico, lo que no está sujeto a la norma humana. Entonces, para la historia europea, la figura del bosque y de los animales, el oso, otro tipo de fieras, pero especialmente el espacio mágico que el bosque significaba, eso se fue perdiendo en el tiempo. Y en el caso, por ejemplo, de los bosques, conocemos bastante bien de qué manera se produjo una acelerada deforestación en Europa, no con la revolución industrial, sino ya desde la Edad Media. Incluso uno puede retroceder a Roma pensando en temas de calefacción, pero ya en la Edad Media muchas ciudades se convierten en grandes hoyos negros de consumo de madera. Por lo tanto, cuando uno piensa, por ejemplo, en la revolución industrial y habla del carbón y del protagonismo que tiene, esto indudablemente está precedido por la otra gran fuente de combustible que es la madera. Para el caso, por ejemplo, del Perú, uno puede distinguir, por ejemplo, para no hacer una historia de los bosques en el Perú, porque sería prácticamente inabordable, en una zona en la cual, por ejemplo, en la costa, donde los bosques son escasos, uno puede ver claramente el grado acelerado de deforestación en Piura, en Ica, y considerando un concepto de costa histórica peruana, Tarapacá. Por ejemplo, a veces se pierde de vista cuando hablamos de producción de salitre, ese salitre que necesita horno, ¿con qué combustible se puede procesar? ¿Y con qué nos vamos a encontrar? Con madera de tamarugo. El tamarugal, la pampa del tamarugal, era una pampa que estaba prácticamente impoluta a comienzos del siglo XIX. La producción del salitre se sostiene en la disponibilidad de madera de tamarugo. Los procesos de deforestación han sido muy intensos en la costa peruana del siglo XVI en adelante.
Hay menciones, por ejemplo, en el libro de Cabildos de Lima, como ya algunas zonas de Lima, como por ejemplo Cieneguilla, ya habían perdido un área bastante significativa de zona boscosa. Entonces hay que indagar de una manera más fina, más precisa y con las fuentes que tenemos a mano, poder identificar todo este proceso. En otras palabras, cómo historizamos la naturaleza, pero también cómo historizamos el acceso de las poblaciones hacia esa naturaleza. Por eso, cuando hablamos de historia medioambiental, no estamos ni refiriéndonos exclusivamente, ni circunscribiéndonos exclusivamente al ámbito de la naturaleza. La historia medioambiental tiene un componente estrictamente natural, que lo vamos a ver en el caso de la historia natural, ya en la parte final, y también en lo que se refiere al modo como las poblaciones, sea a través de las ciudades, o sea, por ejemplo, a través de determinadas actividades extractivas, han ido afectando gravemente el entorno. Solamente por poner un caso, el exterminio de animales desde una fecha muy temprana, como el siglo XVIII. Y no estoy hablando solamente del pájaro dodo, estamos hablando de vacas marinas en la zona escandinava, estamos hablando de mucha fauna africana. Es un componente estrictamente natural, pero en relación con este aspecto de codicia humana de querer tener control sobre la naturaleza. Y las perspectivas, hay dos conceptos que creo que para el caso peruano merecen explorarse mucho más. El concepto de historia física, ¿no?, que corresponde a una historia ambiental, pero siendo el primero, como dije hace un rato, José Toribio Polo. A comienzo del siglo XX él acuña este término, que no es una historia ecológica, no es una historia ambiental, porque no eran términos que estuviesen disponibles o parte de la agenda académica de aquel entonces. Esa historia física es un primer paso para una historia natural, o una historia ambiental, perdón. Y el otro concepto, historia natural, es un concepto no solamente que engloba el caso peruano, sino es una de las características centrales del conocimiento de la naturaleza en Occidente. Porque si bien el concepto de historia natural lo podemos remontar a Plinio, el momento cúspide de la historia natural corresponde a Linneo. Y recuerden que Linneo, a quienes muchos consideran pues ese gran ordenador de la naturaleza, en su primer trabajo de 1735, es el que propone la taxonomía binomial para el caso de las plantas. Y esa taxonomía binomial va a estar presente en Occidente, va a estar presente cuando Europa se expanda sobre otras áreas y evidentemente también va a estar presente en el caso del Perú. Raimondi, Bederbauer, los grandes científicos que han recorrido el Perú, Fortunato Herrera, por ejemplo, para el Cusco, son personas que tuvieron el parámetro lineano para clasificar la naturaleza. Ese concepto de historia natural no podemos soslayarlo en la medida que implica geología, botánica, zoología y paleontología. Este ámbito amplio de lo que significa la historia natural en el Perú. Y con ese concepto y con las disculpas por haber hecho una apretadísima síntesis de este apasionante ámbito de estudio, quedo a las preguntas que tanto en el mundo virtual como acá in situ se puedan hacer. Muchas gracias. Eh, yo sí tengo una pregunta, profesor, aprovechando que estamos. ¿Cuándo la naturaleza es modificada por la ideología, ¿no? Por ejemplo, me estoy acordando del caso de los gorriones en China, que fueron exterminados en nombre de la Revolución China, ¿no? Porque supuestamente iban a ser más productivos en cuestiones de trigo, cuestiones de alimenticios, eliminando estos animales, ¿no? O en el caso de los lobos de Hokkaido, en Japón, que también fueron exterminados en nombre de la modernidad también, ¿no? Entonces, la ideología, ¿cómo puede ser cambiar un panorama medioambiental, ¿no? Severamente, severamente, Juan.
Hay en el Museo de Historia Natural de París hay una sala que habla sobre las especies desaparecidas. El pájaro dodo, por ejemplo, hay aves, hay felinos. No siempre es una razón ideológica. Muchas veces, recuerda, es también el consumo, la alimentación, las cuestiones farmacéuticas, ¿no? Se le reconoce algún tipo de propiedad especial a tal o cual animal. El pangolín, recuerda, asoció como un factor posible en el COVID en los inicios. Entonces, el desequilibrio en la naturaleza es algo que en el momento, en sus efectos, no vemos, pero indudablemente eso tiene un impacto real. Ahora, pienso, por ejemplo, en lo que se considera el primer exterminio de una especie en el mundo, que es la vaca marina. La vaca marina, que era explotada fundamentalmente por la enorme reserva de grasa que tenía. Lo que después se va a hacer con las focas, se empieza a hacer con la vaca marina, que ya para la primera mitad del siglo XVIII ya había desaparecido. Entonces, uno tendría que hacer un listado nefasto de qué tipo de especies se han ido perdiendo en el tiempo. Es más, la intervención humana, tú consideras que hay, indudablemente, y lo comparto, un parámetro ideológico, pero a veces también el parámetro estético también juega en eso. Piensa en todo lo que significa la sinología, que es todo este manejo el apareamiento de los perros buscando nuevas formas, perfilando el hocico, reduciéndole las patas. Piensa, por ejemplo, en el drama de un bulldog. Probablemente no hay especie más, entre los perros, más afectada en su capacidad respiratoria. La revolución industrial no se puede pensar sin mulas que sacan el carbón de los yacimientos, o algunos perros que también tenían una utilidad generando fuerza mecánica. Entonces, creo que el ámbito, repito, si bien es cierto lo que tú dices es real, no se puede soslayar, creo que también los factores de desaparición de especies han sido múltiples. Una consulta. Bueno, mencioné el tema, bueno, específicamente sobre silería y la deforestación. Pues se tiene idea que en el mundo precolombino había un equilibrio en la naturaleza que, bueno, el imperio necesitaba un laico con los primeros españoles se rompió totalmente y, bueno, sin embargo, también hay un tema de cambio de clima. Si uno va por las zonas parte media de la cuenca del clima, encontrar en las partes altas restos arqueológicos, en fin, ¿no? Uno puede imaginar que de repente esta zona está verde unos cuantos siglos atrás. Yo quería saber esta relación entre el cambio climático y la llegada o la occidentalización y la explotación de recursos, qué tan relacionado está, o fue en realidad con un nuevo cambio de mentalidad occidental lo que ha afectado totalmente esta situación que tenemos de deforestación. Mira, justamente, gracias por la pregunta. Cuando presentaba o aludía a las características del campo de estudio, mencionaba, por ejemplo, la porosidad, se aplica perfectamente, por ejemplo, al caso de los glaciares. Moseley, por ejemplo, hizo calas para ver la presencia, por ejemplo, de polen en el Quelcaya, en el Cusco. Ya está registrado, por ejemplo, a través de fotos tomadas por expediciones austríacas en la década del 30, cómo han ido retrocediendo espacios glaciares en la Cordillera Blanca. Eso es realmente moderno. Ahora, si se puede hablar de un cambio climático en el Perú, yo creo que indudablemente los glaciólogos son los que pueden mejor decir. Pero en lo que se refiere, por ejemplo, estrictamente al clima y específicamente a la temperatura,
uno encuentra, por ejemplo, que los registros de UNANUE o los registros del cosmógrafo no difieren mucho, y estamos hablando de 200 años de diferencia. La primera edición del Clima de Lima, 2006, UNANUE tiene dos tablas térmicas, 1799 1800. Esas tablas que reflejan la temperatura diaria, se ve la fluctuación semejante a cualquier año contemporáneo. El pico de temperatura, por ejemplo, en marzo, no hay una gran diferencia. Lo que sí se puede ver, por ejemplo, son las excepciones. Cuando hay, por ejemplo, fenómeno del Niño, o probablemente, yo cada día soy más cauto al decir si hay fenómeno del Niño en el pasado o no, no podría decir que sí, pero no necesariamente una gran lluvia me está revelando un fenómeno del Niño. Tengo que mapear simultáneamente varias zonas. Entonces, por ejemplo, en la guía de forasteros, ¿no? Se alude, por ejemplo, al Gran Niño, que se sabe existe en 1828. Está presente, y José Gregorio Paredes, el cosmógrafo, da cuenta de grandes lluvias en Mamandí. Esa información, lo normal es prácticamente semejante al comportamiento barométrico, termométrico, nubes y vientos en Lima. No hay mayor modificación, por lo menos desde que hay estos registros. Incluso un folleto publicado en 1869 de Manuel Rubó y Pasoldano, que registra para ese año la temperatura diaria en Lima. Y haciendo el cotejo de los cuadros, no hay una gran diferencia. Claro, era un año, perdón, normal. Probablemente si hubiese sido 1877, que fue un niño, ahí sí hubiéramos tenido indicio para un comportamiento, para encontrar información anómala en relación, por ejemplo, a temperatura o luminosidad. Pero en lo que se refiere a condiciones climáticas, no hay una diferencia visible o dramática en lo que ocurrió hace 200 años y ahora. Sí se registran los momentos excepcionales, y eso generalmente está asociado con... Redes sociales, ¿no? Parece que la autoridad virtual, Juan. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Profesor, ¿qué se sabe acerca del impacto botánico y zoológico de la llegada de los españoles a, a los Andes? Si hubo una especie de negociación o por parte de la población local con la nueva fauna que estaba viniendo, porque uno podría suponer, y creo que estoy suponiendo bien, de que para empezar el ganado llegado de España era mucho más deseado por los curacas o por las comunidades andinas de tener, pues, tener una vaca, tener una oveja, y cuál fue la especie de aceptación, o tal vez crítica, o por así decirlo, conflicto, porque tal vez, por ejemplo, yo pensaba que el eucalipto era colonial, no que del 19, recién me vengo a enterar eso, ¿no? Entonces, ¿de qué manera también, si introdujeron plantas, modificaron el medio ambiente dentro de las comunidades indígenas? No lo sabemos a ciencia cierta. O sea, conocemos qué especies traen los españoles. Empieza por los roedores, empieza por las ratas, perros. Hace muchos años, por ejemplo, en clase, el doctor El Busto nos hacía leer libro de historia de los descubrimientos geográficos, y ahí se veía cómo en una isla habitada colonizada por los portugueses, el incremento de la población de conejos había terminado de desaparecer gran parte de la fauna de esa isla. Lo que ocurre es que introducir una especie no se tiene claramente idea de qué manera se va a adaptar o va a terminar afectando algún tipo de flora o fauna local. Para la rebelión de Juan Santos, por ejemplo, una de las expresiones más claras de violencia es hacia los cerdos.
porque los cerdos tenían la particularidad de escarbar la yuca y con eso malograr cultivos. Y eso lo cuenta claramente Stefano Varese en La sal de los cerdos. Puedes encontrar de otro lado, por ejemplo, la llegada, y hay excelentes trabajos de Carlos Buller, de Eduardo Darjan, sobre el ingreso del olivo, el ingreso, por ejemplo, de algunas frutas, los cítricos, o el propio caso de la vid, ¿no? Porque se adaptan de manera tan auspiciosa. Se adapta, por ejemplo, la vid en Ica en toda la parte sur. Las condiciones, por ejemplo, de un valle como Moquegua, crea condiciones especiales para el cultivo de la vid y para lo que va a significar también la destilación para producir pisco. Los valles de Arequipa son valles que en el siglo XVIII, es lo que demuestra Buller, abastecen el mercado alto peruano. Entonces, ahora, aparte de todo lo que va a significar, y es bien sabido desde los años 60, el impacto sobre la población, enfermedades, las eruptivas, la tos convulsiva, no se sabe bien qué tipo de enfermedades afectaron a los españoles, más bien se sabe al revés. Hay enfermedades profesionales, por ejemplo, el uso del mercurio en Santa Bárbara, en Huancavelica, afectaba el sistema nervioso central y era un rango de vida útil, de vida laboral muy corto, lo que vendría a ser una enfermedad profesional. Y ahí, por ejemplo, fueron los médicos los primeros que se dieron cuenta de eso. Hermilo Valdizán tiene trabajo sobre el efecto del cinabrio sobre la salud de los trabajadores. Entonces, claro, y el cinabrio antes era usado, pero no del modo masivo como se hizo como componente esencial para la amalgama de la planta a partir del siglo XVI. Entonces, todo, regresando a tu pregunta, este esfuerzo por entender de qué manera la traída de diferentes especies, sean vegetales o sean animales, o un uso intensivo de minerales sobre la población nativa, sobre el medio ambiente nativo, no lo tenemos mapeado en el sentido que faltan muchas monografías específicas que permitan tener una imagen más clara del panorama. Gracias. Profesor, ¿y cuál diría usted que son los principales desafíos metodológicos que enfrentaría alguien que quiera hacer historia medioambiental? Bueno, los primeros que plantearon, a ver, en realidad hay dos grandes ámbitos de trabajo en la historia medioambiental, o dos puntos iniciales. Primero fueron los franceses y luego fueron los americanos. Y el punto de explosión de estudios fue en los años 70, muy asociado a este reconocimiento del deterioro medioambiental asociado pues a pruebas nucleares en Mururoa, etc. Desde un punto de vista metodológico, ¿cuánto es posible conocer en la historia medioambiental? Sería un primer planteamiento. Creo que cualquier planteamiento metodológico está previamente precedido de con qué calidad de fuentes contamos. Y en el caso de la fuente requiere, como bien sabemos en historia, una evaluación exhaustiva de su calidad a través de autenticidad y fiabilidad. Entonces, sin hacer esa depuración previa, los temas metodológicos pueden resultar, no digo de segunda importancia ni mucho menos, sino pueden sostenerse mejor haciendo una evaluación previa de la calidad de la fuente. Yo creo que la perspectiva que tiene la historia medioambiental es muy grande porque hay que revisitar las fuentes clásicas, es planteándose nuevas preguntas. Por ejemplo, antes, la investigación que estaba haciendo ahora rápidamente en la tarde para un punto específico, por ejemplo, seguir los debates en el Congreso alrededor de
la discusión de por qué debía darse un financiamiento adicional, por ejemplo, al zoológico. ¿Por qué había que sostener el jardín botánico? ¿Por qué San Marcos tempranamente hace un museo de historia natural? ¿Por qué en el Perú no tenemos un museo nacional de historia natural? Entonces, sí creo que en el componente de fuentes hay que revisitarlas. En el tema comparativo necesitamos tener un panorama más completo. México trabaja mucho, acá en el Perú San Marcos tiene varios trabajos de chicos que se están graduando ambientales, pero definitivamente para el caso latinoamericano, México y Brasil son los que llevan la batuta. Para el tema de los desastres, por ejemplo, Argentina hizo un gran avance desde los años 80, especialmente por el interés que tenía en las inundaciones provocadas por el río de la Plata. Entonces, cuando tú hacías la pregunta sobre los aspectos metodológicos, dentro de cuál de los ámbitos de la historia ambiental deberíamos abordarlo, porque los parámetros metodológicos para una historia del agua van a ser completamente distintos de lo que va a significar para una historia de los desastres. Por ejemplo, en la historia de los desastres, los sociólogos han planteado la idea de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Por eso una autora mexicana, Virginia García Costa, decía, los desastres no son naturales, en la medida que lo que sí es visible es la amenaza, pero esa amenaza está confrontada con los grados de vulnerabilidad que cada sociedad va gestando, y de ahí se establece justamente esta categoría de riesgo. Ese concepto metodológico que es adaptar ese razonamiento para una cuestión histórica no lo podría aplicar para un tema, por ejemplo, como historia de la energía. O sea, en la variedad de ámbitos de la historia medioambiental habría que establecer con prolijidad qué tipo de marco metodológico se le da a cada uno de esos casos. Y eso está todavía por trabajarse y explorarse más.